Mi padre tenía una cabaña. De hecho, solía tener muchas propiedades diferentes. Lo que supongo que es una forma indirecta de decir que crecimos con dinero. Donde las cosas se complican un poco es en cómo realmente hizo ese dinero. Siempre nos decía que era contable y que dirigía su propia empresa en una oficina de la ciudad. Muchas horas, muchos viajes de negocios. Nunca lo veíamos mucho. Y cuando lo veíamos, parecía cansado, con los ojos siempre inyectados en sangre, como si intentara forzarlos para que permanecieran abiertos. Lo enviaron a prisión justo después de que yo terminara mi primer año de universidad. La condena. 15 años, por lavar cientos de millones de dólares para numerosos cárteles. 2 semanas después de su ingreso en prisión, mi madre se suicidó. Resulta que le había estado ayudando durante todo el asunto y ella misma se enfrentaba a una condena. Supongo que no quería lidiar con todo eso y tomó la salida drástica. Unos meses después, el gobierno había confiscado casi todas sus propiedades. Todas, excepto aquella cabaña en el bosque. Me llevó mucho tiempo volver a sentirme normal. Pero finalmente, lo logré. Volví a la escuela y me gradué con un buen promedio que me permitió conseguir un trabajo de oficina de mierda unos meses después. Pero era suficiente para pagar las facturas. Un año más tarde, básicamente he borrado toda esa secuencia de acontecimientos de mi cerebro. Me costó un poco de terapia y un montón de psicodélicos, pero finalmente lo conseguí, hasta el punto de sentirme lo bastante cómodo como para volver a aquella cabaña. El único lugar donde veía a mi padre durante más de unas pocas semanas seguidas durante nuestros viajes de verano. Decidí llevarme a 3 de mis amigos de la uni, Jack, Pedro y Randy. Fuimos en coche a principios de mayo. La carretera que lleva a la cabaña no había recibido ningún mantenimiento, por lo que era prácticamente imposible circular por ella. Decidí ahorrarle estrés a mi vehículo y aparqué en un aparcamiento cercano, por lo que tuvimos que caminar unos 2 kilómetros por el bosque, lo cual no estuvo tan mal. El tiempo que pasamos en la cabaña lo dedicamos a emborracharnos y drogarnos, y a la tercera noche nos habíamos quedado sin comida. Decidimos dar un paseo de 30 minutos hasta el área de descanso más cercana, donde yo sabía que había un restaurante abierto las 24 horas. Fuimos allí, comimos y, de vuelta, percibimos un olor a quemado en el bosque, como si hubiera una hoguera cerca. Por supuesto, era un poco extraño, ya que eran alrededor de las 2 de la madrugada. Pero no le dimos demasiada importancia y seguimos caminando. Solo cuando el olor se intensificó a medida que nos acercábamos a la cabaña comprendimos que algo iba muy mal. Pronto se volvió sofocante, y pudimos ver el cielo nocturno teñido de naranja en la distancia. Sentí que el corazón se me caía al estómago, e inmediatamente me puse a correr. Mi peor temor se hizo realidad al llegar al claro donde se encontraba la cabaña. Completamente en llamas, columnas de humo oscuro mezclándose con la noche. Fue una mezcla de diferentes emociones que me golpearon a la vez, la combinación de ellas creando una sensación de temor tan profunda que no había creído posible. Después de recomponerme, llamé al 911, y la operadora me dijo que los bomberos estaban en camino, pero que no llegarían hasta dentro de 30 minutos. Los 4 nos alejamos de la cabaña en silencio, alejándonos lo suficiente para que el humo ya no nos arañara la garganta. Unos 10 minutos más tarde, nos dimos cuenta de que el tono anaranjado del cielo había desaparecido de repente. Y quiero decir de repente. En un abrir y cerrar de ojos. Pensé que podría estar alucinando, pero estaba claro por sus expresiones que mis amigos estaban viendo algo similar. Con cautela, empezamos a caminar hacia la cabaña y nos dimos cuenta de que el humo ya no flotaba en el aire y se había disipado considerablemente. Cuando llegamos al claro, había desaparecido por completo. Miré hacia adelante, con el cerebro trabajando a marchas forzadas para comprender lo que veía. La cabaña ya no estaba en llamas. Quemada hasta las cenizas, claro. Pero las voraces y abrumadoras llamas que la habían consumido minutos antes se habían extinguido por completo. Los 4 nos miramos entre nosotros, como para confirmar que todos seguíamos viendo lo mismo. Usando la linterna de mi teléfono para examinar los daños, encontré más o menos lo que esperaba. Destrucción completa. Absolutamente ninguna esperanza de recuperar nada. Empecé a respirar hondo, intentando calmarme, cuando oí a Pedro gritar desde el otro lado. Chicos, ¿de dónde coño ha salido esta cosa? Todos caminamos hacia él. Encajado entre los escombros estaba el cadáver de algo. Una monstruosidad. Tenía el tamaño de un oso, y las partes del cuerpo que no estaban quemadas mostraban una piel pálida y húmeda con profundos cortes, en lo que parecía una especie de tosco dibujo. Le habían aplastado la cabeza y solo le quedaba una mandíbula normalmente ancha que aún mostraba unos dientes negros y largos. Tenía un número incontable de brazos largos y gruesos que utilizaba para sostener algo parecido a un bebé humano, que parecía completamente ileso,
sin marcas de quemadura. Cuanto más lo miraba, más me convencía de que podía verlo respirar. Era un espectáculo tan extraño que casi nos hizo entrar en trance. Lo que finalmente nos sacó de él fueron los cánticos. Al principio apenas se percibían, pero poco a poco fueron subiendo de tono hasta que quedó claro que eran varias voces humanas gritando al unísono. Sus tonos eran animales, con palabras encadenadas lo suficiente como para formar un ritmo. Parecía que hablaban en inglés, aunque apenas podía distinguir nada de lo que decían. Lo más extraño, sin embargo, era lo rápido que el sonido se acercaba a nosotros. Definitivamente no era un paso de caminata. Era más bien un sprint. Los cuatro compartimos una rápida mirada, comprendiendo inmediatamente lo que había que hacer. Corrimos como murciélagos del infierno, tropezando con ramas y con nuestros propios pies. Pero al final llegamos a mi coche y nos apresuramos a meternos en él. Mientras buscaba a tienta las llaves, los cánticos se habían vuelto ensordecedores, hasta un punto que apenas tenían sentido. Parecía como si hubiera altavoces alineados en círculo a nuestro alrededor, todos emitiendo aquel horrible ruido. En cuanto puse las llaves en el contacto, todo quedó en silencio. Me encontré conteniendo la respiración mientras levantaba la vista y mis ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad hasta que lo que veía me resultó inconfundible. Varias figuras permanecían completamente inmóviles al borde del bosque. Todas tenían forma humana, pero eran demasiado grandes para ser personas. Exhalé todo el aire que había estado reteniendo en los pulmones, puse el coche en marcha y giré bruscamente antes de acelerar, negándome a mirar por el retrovisor hasta que entramos en la autopista. Conduje hasta llegar al área de descanso, abarrotada por un número absurdo de coches de policía. Aparqué, salí y me acerqué a uno de los policías para preguntarle si estaban allí por el incendio. El policía negó con la cabeza. ¿Incendio? No. ¿Ha habido un incendio? Le expliqué la situación de la cabaña y decidí omitir por el momento a la criatura y los cánticos. El policía asintió lentamente, con la misma expresión en todo momento. De acuerdo, dijo. Lo investigaremos y le informaremos por la mañana. Por esta noche, busca un hotel o algo. Intercambiamos números y le di las gracias. Cuando empecé a alejarme, me llamó. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Me di la vuelta. Sí, le dije. Claro. Por casualidad eres hijo de, el nombre de mi padre. Me quedé mirándole un rato. Finalmente, asentí con la cabeza. Sí, dijo. Me pareció reconocerte. No lo entiendo, le dije. Nunca le había visto antes. El policía respiró hondo antes de echar un rápido vistazo a su alrededor. Ven aquí, dijo. Acércate. Tímidamente, hice lo que me pedía. No puedo contártelo todo. Ni siquiera lo sé todo, pero creo que deberías tener derecho a saber la verdad sobre tu padre. Todo lo que ha pasado aquí esta noche, todo lo que has visto, tiene algo que ver con él. Echó otro vistazo a su alrededor antes de continuar. Cárteles, ¿verdad? Esa fue la historia que te contaron. No es muy creativa. Pero supongo que no tiene que ser creativa para ser creíble. Porque la mierda en la que estaba metido de verdad, no te la creerías a menos que la hayas visto por ti mismo. ¿De qué demonios estás hablando? Pregunté. Mira, tengo tu número, estaré en contacto mañana por la mañana. Esto es algo por lo que yo también siento curiosidad. Quizá puedas darme algunas respuestas, orientarme en la dirección correcta. Pero no aquí. Así que vete de aquí antes de que la gente empiece a fijarse en ti. Y cuídate. No me apetecía quedarme en un hotel esa noche, así que conduje de vuelta a la ciudad, dejando a todo el mundo antes de llegar a mi propio apartamento. Por supuesto, esa noche no pude dormir, con los ojos abiertos hasta por la mañana mientras esperaba la llamada de la gente. Al mediodía aún no había llamado, así que intenté llamarle yo. No contestó. Finalmente, recibí una llamada de la policía, diciéndome que la cabaña de mi padre se había quemado y que se debía a un incendio forestal. Les dije que eso no era posible porque no se había producido ningún incendio forestal y que sospechaba que se trataba de un juego sucio y quería que se investigara. Ya se ha investigado, fueron las palabras exactas que me dijo la gente. No se preocupe por eso. Póngase en contacto con el seguro. Repasa tus opciones. Y antes de que pudiera decir nada más, me había colgado. Fue una mezcla de rabia y curiosidad lo que me impulsó a volver hasta allí. No estoy seguro de lo que esperaba, pero desde luego no era que la carretera que lleva al área de descanso estuviera bloqueada. Había 2 coches de policía vigilando la barrera, con un solo agente indicando a los vehículos que se acercaban que dieran la vuelta. Me detuve a un lado de la carretera y,
tras pensarlo detenidamente, decidí bajarme, acercarme a él y preguntarle qué estaba pasando. Solo para ver qué me decía. Cuando terminé la pregunta, se me quedó mirando largo rato. Incómodamente largo. Obras de emergencia, me dijo al final. Después de ese encuentro, dejé de intentar entender las cosas. Desde entonces me han empezado a pasar cosas raras. Todas las noches, juro que oigo llorar a un bebé en el apartamento de enfrente. El apartamento que yo creía ocupado por un par de universitarios que definitivamente no tienen hijos. El policía que debía llamarme finalmente lo hizo hace unas noches. Cuando contesté, me encontré con un silencio sepulcral al otro lado. Casi 30 segundos hasta que la línea se cortó. Hay una casa abandonada al otro lado de la calle de mi edificio de apartamentos, que supuestamente lleva ahí años porque la construcción de la tienda que iba a ocupar su lugar se retrasa constantemente. Siempre que les sorprendo, cierran las persianas, así que no puedo captar ningún detalle. Pero sé que en cuanto me doy la vuelta, sus ojos vuelven a mirarme. No puedo confirmar si alguna de estas cosas está relacionada o si tiene algo que ver con mi padre. Solo sé que no quiero lidiar con ello y que quiero que termine.